Evidencias de una vida restaurada, evidencias de una vida, de una persona nacida de nuevo, en pocas palabras, evidencia que somos salvos. Vamos a ir a la palabra y vamos a comenzar en Juan, capítulo 3, por favor. Un texto que usted conoce, yo sé que de sobra la mayoría se lo sabe de memoria, y vamos a leer Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 16, y nos vamos a extender hasta el versículo 21. Vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le recomiendo no se distraiga, ponga mucha atención porque Dios va a hablar a nuestros corazones. Dice la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, oiga esto, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Dios, nos ponemos en tus benditas manos. Queremos decirte, Padre, que agradecemos todos tus favores, todo tipo de bendiciones que a nuestra vida han llegado, Señor. Siempre tú buscas la manera de hacer llegar la provisión, Señor. Provisión material, provisión espiritual, Señor. Tu presencia siempre ha estado con nosotros. Ahora, Padre, te suplicamos, en el nombre del Señor, te suplicamos, Padre, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Vamos a tocar un tema, Señor, sumamente importante para todos nosotros, Señor. Todos los que somos hijos de Dios y aún los que no son, Señor. Porque nosotros queremos presentarnos delante de ti, Señor, aprobados. Así que, Padre, háblanos al corazón. Descansamos en tu palabra, descansamos en tu presencia. Te imploramos en el nombre de Jesús y por su sangre derramada en la cruz del Calvario, háblanos al corazón. Espíritu Santo, toma control de esto. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Mis queridos hermanos, ¿por qué dicen que no se escucha? Parece que no se escucha. Gloria a Dios. Aleluya. Espero que sí se escuche, amados hermanos. Bueno, dice la escritura, permítame, quiero comprobar algo. Gloria a Dios. 2, 3. Gloria a Dios. ¿Cómo no? Sí tenemos audio. Gloria a Dios. Ya sé, algún detallito hay allí. Ok, amados hermanos, dice la palabra del Señor que Dios, el primer paso es que Dios ama al mundo. Nuestra salvación no depende de nosotros, no inició en nosotros, no inició en nuestra voluntad, ¿verdad? Nosotros estábamos en el mundo, no conocíamos al Señor. La palabra impío la descomponemos, es impío, santidad. Vivíamos sin santidad, vivíamos sin ser cercanos al Señor, sin ser cercanos a su presencia. Entonces ahí andábamos, ¿verdad? Y no sabíamos, no entendíamos que nosotros íbamos directo a la condenación. Más sin embargo, todo nació en la mente y en el corazón de Dios. Entonces, por eso es que nosotros debemos de entender que dentro de mí, en mis capacidades, no existe, oiga bien, no existe absolutamente nada que pueda ganar salvación, absolutamente nada que pueda ser rescatado como para que Dios diga, no, a esta persona es tan buena gente, que se porta tan bien y es tan perfecto que tengo que salvarlo. No, nació de su sola voluntad. Por eso es que dice la Biblia, y nuestro Señor Jesucristo lo dice, que Él no ha venido
venido por justos, sino que por pecadores, para que procedamos al arrepentimiento. Entonces, amados hermanos, estábamos nosotros como pecadores, ¿verdad? Entonces, el primer aspecto que nosotros debemos de entender de la salvación es que la salvación procede de Dios. No es mi caminar, no es mi pensar, sino que todo vino de Dios y de su amor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra mundo significa cosmos. No está hablando de la tierra, sino que a los habitantes de la tierra. Entonces, Dios en su amor dio a Jesucristo. Eso usted lo conoce perfectamente. Dio a Jesucristo su Hijo unigénito. Y esto, la palabra unigénito es tan grande para nosotros, tiene tal significado que no solo quiere decir único, sino que quiere decir de su misma sustancia. Es decir, que Jesucristo es igual que Dios. Entonces, lo hizo, le dio un cuerpo y vino y murió aquí en la tierra, derramó su sangre, fue crucificado, murió, al tercer día resucitó y ahora está sentado a la derecha de Dios. Entonces, con su muerte, Él pagó nuestros pecados. Pero vea, por favor, y ponga atención que no es porque usted camine bien, porque usted sea perfecto, sino que todo nació en el corazón de Dios. Hay tanta maldad en el corazón nuestro. Yo sé que algunos, pues, cuando uno piensa en sí mismo, uno dice, no, pues si yo no soy tan malo. Nadie piensa que uno es tan malo, pero la Biblia dice que sí somos malos. Y dice que no hay ni uno solo bueno. Oiga bien, ni uno solo bueno. Pero lo que nos ha traído a la presencia del Señor no es mi bondad o mi maldad, sino que es el amor de Dios por nosotros. Entonces dice que ha dado a su Hijo unigénito, oiga esto, para que todo aquel que en Él cree, oiga esto, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Cristo vino aquí a la tierra no a juzgar al mundo, porque si usted ve conmigo el versículo 17, dice claramente, oiga esto, que la actitud de Cristo, que la voluntad de Dios para Cristo cuando vino a la tierra no era venir a juzgarnos, sino que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. En otras palabras, la primera venida del Señor, el hecho que Jesucristo se haya encarnado, no vino Él a juzgar, sino que vino Él a dar su vida en rescate de muchos. Esa situación de que Cristo haya aparecido y no haya juzgado, sino que haya venido a ser la ofrenda perfecta para que Dios nos perdonara, ha traído a la mente de las personas una especie de confusión. Y entonces creemos que aunque Cristo no vino a juzgar y que nosotros somos salvos por gracia, como dice Efesios 2, 8 y 9, pensamos que nosotros podemos venir a Cristo, abrir nuestro corazón, recibir de Él la vida que la Biblia dice que nos da, porque la Biblia dice que Él nos da vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, recibir esa vida, recibir el perdón, y nosotros venimos a Cristo como pecadores y resulta que nos vamos de la misma manera. En otras palabras, no hay en la mayoría de las veces un cambio en el corazón de aquel que se acercó a Cristo. Entonces, si eso funciona así, si yo vengo a Cristo, ¿verdad? Y Él me vino a dar salvación, a dar vida eterna, y yo vengo a Cristo y luego me voy por ejemplo, vengo a la iglesia, recibo a Cristo y luego me voy a tener una vida tal cual como antes la tenía. Amados hermanos, esto viene a no darnos una idea correcta, ¿verdad? Y eso yo entiendo que tiene que ver mucho con la manera que nosotros los predicadores hemos tergiversado el Evangelio. Porque si bien es cierto, el Evangelio es un regalo, porque Dios nos lo da por su gracia, sin embargo, esa gracia en nosotros debe producir una vida diferente, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, oiga esto, nueva criatura es, las viejas cosas pasaron, he aquí
todas son hechas nuevas. Habla de cosas nuevas, que toda mi vida es transformada por ese hecho de que mi vida le pertenece al Señor. Entonces, el problema es que hemos abaratado tanto la vida en el Señor y consideramos que como Cristo no vino a juzgar y la Biblia dice que somos salvos por gracia, tenemos ese supuesto encuentro con el Señor, pero salimos de ahí a vivir nuestra vida como nos da la gana. Y eso, amados hermanos, no es espiritualmente correcto. Porque la presencia de Dios en nuestra vida debe purificar, la presencia de Dios en nuestra vida debe traer cambio en nuestro corazón, debe traer una manera diferente de ver las cosas. Si nosotros venimos supuestamente al Señor y recibimos a Cristo y nuestra vida es exactamente la misma que antes y no hay hambre por buscar más del Señor, no hay de eso vamos a hablar un poquito más adelante, un arrepentimiento que me lleve a tener obras diferentes, no por las obras mismas, sino que por el deseo de agradar a Dios. Y yo sigo tan campante y no quiero, y me aburre que me hablan del Señor y mi vida no cambia y yo vengo un domingo a la iglesia, me voy, regreso el otro domingo a la iglesia y mi vida sigue siendo tan perversa como lo era antes. Mi querido hermano, es tiempo que nosotros podamos meditar qué es lo que verdaderamente ha pasado en nuestra vida. Entiendo y repito que hemos sido nosotros los predicadores porque hemos venido y traemos un mensaje del Señor diciendo que venga y reciba a Cristo y Dios le va a hacer salvo y de un solo y que usted no tiene que hacer nada ni antes ni después. Y entonces, amados, estamos teniendo una iglesia que vive tan mundanamente y que no se acuerda de Dios y no quiere cambios que Dios ofrece. La Biblia dice que si nosotros no cumplimos su palabra, no somos verdaderamente sus discípulos y de repente se nos ocurre que podemos ser cristianos, pero no necesariamente discípulos. En otras palabras, puedo recibir al Señor, pero no el señorío de Cristo. O sea, puedo recibir a Cristo, pero no lo hago mi Señor. Y llegamos a tal punto que de repente un cristiano dice, no, Señor, yo ahora sí te quiero recibir como mi Señor. Entonces pareciera que podemos parcializar el regalo de Cristo. No, yo solo necesito la salvación, pero no quiero el que tú seas mi Señor, sino que yo quiero ser Señor de mi vida. Eso como que no corresponde a lo que la palabra de Dios enseña. Y fíjense que por todo este tiempo nosotros venimos y llamamos al cristiano para que reciba a Cristo en su corazón y repetimos una oración y siempre lo hacemos. Pero amados hermanos, y creemos, ok, ahora usted es salvo, pero la pregunta es, ¿usted es salvo? Y por eso es que ahora vamos a tener, y vamos a pasar a verlo, unos puntos que le van a ayudar a usted para que usted pueda ser el verdadero juez en su corazón. Y fíjense, y vea el versículo 18, porque esto es importante, porque Juan 3:16 dice que el que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vea lo que dice el versículo 18. Dice, el que en él cree, vuelve a traer la misma palabra, cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que cuando nosotros vinimos al Señor, ya estábamos condenados, sino que no es que vamos a ser condenados, sino que ahí dice que el que no ha creído ya ha sido condenado. Entonces venimos en esa condición de condenados. Cristo vino y nos salvó y nosotros dejamos de ser condenados y nos trasladamos y nos convertimos en personas salvas, personas creyentes, personas convertidas. Entonces, el problema es que no hemos entendido la palabra creer. El que en él
cree. Consideramos que es solamente un conocimiento intelectual y eso no. Bueno, sí, yo creo en Jesucristo. Yo quiero decirle algo, mi hermano amado. Quisiera que fuera conmigo a Santiago capítulo 2, versículo 19. Ya vamos a regresar a Juan para poder terminar la porción que tomamos. Pero vea lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 19. Muchas personas tienen conflicto con el capítulo 2 de Santiago porque Santiago habla de la fe que obra y dicen, pero esto no coincide con lo que dice Efesios 2, 8, 9 y lo que dice Santiago 19, 20 en adelante, ¿verdad? Porque uno habla del lado de la fe que salva y Santiago habla del lado de la fe que obra. Entonces usted me dice, pastor, pero yo creo en Dios. Eso está bien. Vea lo que dice el versículo 19, Santiago 2, 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. Y mire lo que dice ahí. Y tiemblan. En otras palabras, los demonios tienen una fe mayor que aquella persona que no conoce al Señor o de una persona que se llama cristiano y verdaderamente no lo es. ¿Por qué? Porque los demonios tiemblan. ¿Y por qué tiemblan los demonios? Porque ellos ya vieron a Dios. Ellos estaban a la par de Dios y de allá fueron tirados a la tierra. Entonces ellos cuando escuchan la voz de Dios, ellos tiemblan. En cambio, el cristiano, el que se llama cristiano y no ha nacido de nuevo, no tiembla de ninguna manera. Y entonces decide si va a la iglesia o no va a la iglesia, decide si lee la Biblia o no lee la Biblia, decide si hace la voluntad de Dios o no hace la voluntad de Dios. ¿Y eso por qué? Porque es una persona que ha sido engañada o se ha autoengañado. No, yo sé que yo soy salvo y porque yo digo que soy salvo, yo soy salvo. Porque yo quiero entender la Biblia como a mí me da la gana. O porque muchos predicadores, con tal de llenar la iglesia, llamamos a las personas y ponemos la salvación o la vida cristiana como un solo acto. Yo recibo a Cristo y de ahí en adelante yo soy salvo para siempre. Quiero aclarar algo. Yo creo fervientemente en la eternidad de la salvación. Pero no creo que alguien porque repita una oración y ese momento no le traiga cambios a su vida, el hecho de repetir esa oración no le hace salvo, amados. No es lo que usted haga, es lo que Dios hace y lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando eso es efectivo en su vida, amados hermanos, su vida cambia. Oiga bien, su vida cambia. Y no quiero que cambie la perspectiva de este sermón, porque yo no estoy pensando que la salvación es por obras, porque yo pienso que tampoco podemos decir yo no tengo que hacer nada después de mi salvación. Eso es un error, pero tan error es ese como decir la salvación es por obras, porque la salvación en ningún momento es por obras, es un regalo de Dios. Pero el actuar del Espíritu Santo deja evidencia. El actuar del Espíritu Santo en nosotros es un éxito siempre. Oiga bien, es un éxito siempre. Y el éxito siempre deja huella, ¿verdad? Entonces nosotros podemos evaluarnos a nosotros mismos y pensar si estamos o no estamos, si somos o no somos o estamos engañados y no somos verdaderamente hijos de Dios. Antes de juzgarme, ¿verdad? Porque algunos han de estar así, deje que la palabra de Dios nos continúe hablando. Oiga esto y vamos a regresar por favor a Juan capítulo 3, versículo 19. Oiga, que dice que dijimos, el 18 dice que en él cree no es condenado. Pero ya dijimos que creer no es solamente un conocimiento intelectual, sino que es algo, es un conocimiento en mi corazón que me lleva a transformarme, que me lleva a actuar diferente. Hablaba con una hermana ahora, ¿verdad? Y le estaba tratando de explicar una cosa, algo similar, y entonces yo le decía, ¿verdad que usted está convencida que la mascarilla le ayuda un montonazo a que usted no se contagie de coronavirus?
Eso es cierto, me dijo, porque he estado en medio de personas que están contaminadas y nada me ha pasado. Entonces, ella está convencida de eso. Y la característica y la evidencia que ella está convencida es que usted siempre la va a ver como portando una mascarilla. Entonces, amados hermanos, si ella no creyera que la mascarilla le va a servir de algo, realmente no la utilizan. Por eso es que mucha gente no utiliza la mascarilla y por eso termina contagiado. Entonces, la evidencia de que alguien cree en Dios es que hace la palabra, es que vive como Dios dice que se debe de vivir. Y por eso, mi querido hermano, yo no estoy acá para que tú te molestes, pero estoy acá para decirte lo que la Biblia dice. Y si eso te molesta, gloria al Señor, y porque eso tal vez te haga reflexionar. Mira lo que dice el versículo 3:19 del Evangelio según San Juan. Dice así, oiga esto, y esta es la condenación. Oiga esto, por favor, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Por supuesto, Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, si esto es así y la Biblia dice exactamente qué es la condenación, es dejar la luz y vivir en tinieblas, yo quiero invitarlo ahora a que usted pueda comparar el estilo de su vida. No se compare con el vecino, no se compare con otros hermanos, ¿verdad? Sino que compárese usted si verdaderamente usted está en la luz de Cristo y ha amado la luz de Cristo, o dice amar a Cristo, pero sigue viviendo en tinieblas y sigue teniendo constantemente obras malas. En otras palabras, obras malas, una vida llena de pecado. No estamos hablando bajo ninguna circunstancia que los cristianos somos perfectos, no estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando que el efecto de esa salvación trae en nosotros una nueva vida. Y la nueva vida, lo nuevo, se reconoce inmediatamente. Lo viejo, lo antiguo, lo deteriorado, el pecado, la corrupción, es evidente, pero la nueva vida también. Entonces, amados hermanos, es que ahora por eso es que estamos convencidos que el pueblo del Señor, la iglesia del Señor, cada uno, por lo menos los que nos llamamos hijos de Dios, tenemos que pensarlo bien. Tenemos que meditar bien cómo está nuestra vida para que no nos pase como dice allá en el libro de Daniel, Mene tekel uparsin, tu reino ha sido medido y ha sido encontrado falto. No, usted y yo tenemos que ser personas aprobadas. Entonces, para terminar el texto que nosotros hemos visto, con el que iniciamos, vamos al versículo 20, dice... Oiga esto, y aquí vamos entrando en el tema que estamos hablando, porque todo aquel que hace lo malo, oiga bien, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Habla de que Dios va a llamarnos a un cambio de vida. ¿Verdad? Que Dios no es que yo vengo al Señor y yo vivo como me da la gana. De todos modos, la salvación no es por obras. Sí, no es por obras, es porque el sacrificio de Cristo. Pero a partir de mi salvación, el Espíritu Santo comienza a tratar en mi vida y comienza a transformarme. Amados hermanos, la Biblia dice y Pedro dice que para nosotros Cristo es precioso. Y yo sé, porque los he visto a muchos hermanos, cuando tienen alguna joya, algún reloj carísimo o un vehículo carísimo, qué sé yo, algo que le es para ellos muy preciado, lo cuidan, lo limpian y no lo descuidan. Si tu salvación para ti no es preciada, es porque muy probablemente o no la entiendes o no la tienes. Entonces, hoy quiero que tú medites en eso. Y luego dice el versículo 21. Oiga esto, por favor. Hablando de los cristianos, de los nacidos de nuevo, dice, mas el que practica la verdad, oiga esto, viene a la luz
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, es decir, que Dios está en nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros y nuestras obras, nuestra vida, lo que testifica, lo que nosotros hacemos, amados hermanos, están hechos en Dios. Por eso es que es tan importante, amados hermanos. Fíjense que dicen las encuestas que la tercera parte de los habitantes de esta gran nación, hablando de Estados Unidos, la tercera parte son salvos, son cristianos. Si la tercera parte de las personas de este país fueran salvas en verdad, este país fuera diferente y camináramos a un sendero diferente. Entonces, ¿y esto qué quiere decir? Que hay mucha gente que tiene nombre, como dice ahí en Apocalipsis, y no es. Y siempre ha sido uno de mis temores predicarle a personas que se consideran salvos y no lo son, que se llaman a sí mismos hijos de Dios. Y Jesucristo tendría que decirnos de nuevo, como le dijo a los fariseos allá en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así es que, amados hermanos, ahora le llamamos a la recapacitación, no de los demás, de usted. Ahora, la primera evidencia, mi querido hermano, bueno, antes de entrar a las evidencias, quisiera que fuera conmigo a 2 Corintios 13, versículos 5 y 6. 2 Corintios 13, vamos a leer dos versículos 5 y 6. Ponga atención a lo que allí nos enseña la palabra del Señor. Pablo está reconviniendo a la iglesia. Mire lo que dice. Mire la primera palabra. Oiga esto, vea esto. Examinaos, oiga esto, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que, mire qué dice ahí, a menos que estéis reprobados? Antes de pasar al siguiente, este versículo es poderosísimo, ma. Este versículo es pesadísimo, mejor dicho. ¿Por qué? Porque primero nos dice que nos examinemos nosotros. ¿El qué vamos a examinar? Si yo estoy en la fe. No tengo que examinar si un día yo recibí al Señor. No, si yo estoy en la fe. Todas las promesas de Cristo, todas las promesas de la Biblia son en Cristo, pero en Cristo habla no solamente del momento en que yo hice una determinada acción, sino que habla, mi querido hermano, de un caminar diario. Por eso es como hablábamos la otra vez. Si bien es cierto, a la vida cristiana se entra por una puerta estrecha, pero se camina por un camino angosto o estrecho. Entonces, el caminar es después de la puerta, no es antes. Usted no es salvo por caminar bien, sino que porque entró en la puerta y la puerta es Jesucristo. Pero el camino no es amplio como para hacer lo que nos da la gana, sino que para hacer la voluntad de Dios, para vivir haciendo la voluntad de Dios. Y por eso es que dice el texto, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O sea, usted tiene que encontrar en usted el testimonio de que usted ha nacido de nuevo. No porque usted tenga la fecha cuando recibió, no porque usted se recuerda que pasó al altar, no porque fulano o mengano oraron por usted, sino que porque usted tiene que ver las evidencias. Y mire lo que dice, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. A través del Espíritu Santo, Cristo está en nosotros. Y eso tiene que dar evidencias en sí mismo, a menos que estéis reprobados. Ahora mire lo que dice el versículo 6. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. En otras palabras, Pablo les dice, nosotros les hemos dado el testimonio con nuestra vida y con nuestro estilo de vida, que no estamos reprobados. Entonces Pablo les estaba invitando a que se compararan con el estilo de vida de ellos. No porque ellos fueran campeones o los mejores, no, porque Cristo moraba en Pablo, porque Cristo moraba en ese grupo de cristianos. Entonces Dios nos manda a que nosotros mismos recapacitemos en nuestro actuar. Ahora, mire,
el primer punto, amados hermanos, que nosotros debemos de entender, y eso lo tocamos al principio, que el cristiano vino a Cristo pecador y se sabe pecador. Y por eso es que Cristo vino no a llamar a justos, porque muchos se consideran justos desde antes, sino a pecadores para que procedan al arrepentimiento. Entonces, no sabemos pecadores. Y por eso es que es imposible que nos separemos de Cristo, que nos alejemos de la palabra de Dios. El cristiano que ama a Dios, ama su palabra y ama la vida en el Señor. ¿Por qué? Vea lo que dice, por favor, Juan, capítulo 16, versículos del 8, vamos a leer hasta el 11. Vea cómo comenzó el trabajo. Y todo comenzó, como vimos en Juan 3:16, todo comienza en Dios. Y comienza y se materializa, así por así decirlo, comienza todo el trabajo con el Espíritu Santo. Y dice, vamos a leer, vamos al versículo anterior entonces. Vamos a leer del 8 al 11, del 8 al 11, dice así. Oiga esto, hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, mire la palabra que utiliza, convencerá. Ya vamos a ver esto, pero la primera evidencia de una persona nacida de nuevo es que es una persona que se ha convencido, que ha sido convencido de que, dice, convencerá al mundo de pecado, porque estamos en el pecado, de justicia y de juicio. Y explica en el versículo siguiente a qué se refiere estos tres aspectos. Dice así, de pecado, por cuanto no creen en mí. O sea, si alguien no cree verdaderamente en Cristo, está en sus pecados. Veamos el siguiente. Dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es decir, de justicia, ¿por qué? Porque el justo, que es nuestro Señor Jesucristo, murió en la cruz del Calvario, resucitó y se fue al cielo. Eso quiere decir que la ofrenda ha sido aceptada. Entonces, convence primero de pecado. Soy pecador, claro que sí. De justicia. La justicia es Cristo, ¿verdad? Y si Cristo habita en mí, yo estoy en su justicia. Y versículo 11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En otras palabras, el cristiano está convencido, el nacido de nuevo está convencido por el Espíritu Santo que viene juicio a este mundo. Y todo el que no tenga a Cristo en su corazón va a ser juzgado. Yo le puedo asegurar algo. Dios es tan fiel que va a cumplir cada punto de su palabra, cada una de sus promesas. Y va a cumplir la promesa hasta aquella que dice que los impíos serán juzgados y van a ir a una vida en condenación. También Dios cumplirá eso. Entonces, amados hermanos, ¿actúa usted como una persona convencida? Muchas veces hablamos con un vendedor, ¿verdad? Y de repente usted está inseguro, no sé si voy a comprar o no voy a comprar, qué sé yo, el vehículo, la camisa, lo que sea. Pero de repente el vendedor le convence a usted y entonces usted comienza a actuar diferente. Pues si el Espíritu Santo le convenció a usted de pecado, de justicia y de juicio, usted camina como convencido, usted está seguro de esos aspectos. Entonces la pregunta es, ¿camina usted como convencido? ¿Usted está convencido que juicio viene a este mundo? ¿Está convencido que Cristo viene pronto? ¿Está convencido que a los impíos les espera el infierno y que a los que hemos creído en el Señor nos espera el cielo? ¿Usted está convencido de eso? Pero eso no es solo acá, eso es nuestra vida. Ahora, quisiera que viera Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera carta del apóstol Juan. Recuerde que todo esto que son evidencias del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Pero ese trabajo inicia, mi amado hermano, cuando Él entra a nuestro corazón, cuando nos convence, el día que nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor y nacimos de nuevo, somos nueva criatura, el Espíritu Santo comienza a actuar. Entonces, oiga bien, mire lo que dice el versículo 4, porque todo, estamos hablando, primera de Juan 5, 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, la salvación viene de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe. Mire, la mayoría toman este versículo como para enfrentar metas y vencer y decir, no, por fe yo voy a alcanzarlo, pero ahora yo quiero invitarlo a que pueda tomar este versículo y utilizarlo, las medidas del mismo, para saber cuál es la medida del que ha nacido de Dios espiritualmente hablando. ¿Cómo está su relación con el mundo? ¿Usted ama al mundo como vamos a ver un poquito más adelante? Y de un solo busquemos 1 Juan 2:15. ¿Usted ama al mundo o usted está siendo victorioso delante de las tentaciones del mundo? Eso es importante. ¿O es que usted está en lugares donde hay una vida totalmente impía, una vida en medio de pecados tremendos? Y usted se siente bien, no hay problema, aquí me siento bien. Mire lo que dice 1 Juan 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, oiga esto, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, no ha sido salvo. No se trata, por supuesto, que no vamos a estudiar, que no vamos a trabajar, que no vamos a participar en las cosas que tenemos que participar, pero no vivimos, o sea, pero no participamos verdaderamente en eso. No somos parte de todos los gustos del mundo. Es algo para que usted se evalúe, mi amado hermano. Porque la verdad es que en este tiempo que hemos pasado y que seguimos pasando de pandemia, nos hemos dado cuenta que la vida puede apartarse en un segundo. Y mientras nosotros tenemos vida, tenemos cualquier tipo de esperanza en Dios. Pero cuando alguien muere, ya no hay tiempo para otra cosa. Y no importa que alguien se ponga a orar, Señor, dale la vida eterna. No, si se murió, se murió. Y si se murió condenado, murió condenado. No hay más. Así se quedó. Y la Biblia no testifica, no habla que hay un lugar intermedio de aquí cuando usted se muera. No, la Biblia dice, ausentes del cuerpo, presentes al Señor, de un solo, o cielo o infierno. No existe. La Biblia no testifica la existencia del purgatorio. Entonces, ¿usted ama al mundo o no ama al mundo? Esa es una evidencia. Usted dice, no améis al mundo. Es algo que sucede después de la salvación. Antes, pues, nosotros amábamos al mundo. Y no que no nos gusten ciertas situaciones, por ejemplo, lo que el partido de ahora, el Super Bowl. A mí me gusta el deporte, a mí me gusta verlo. Fui basquetbolista, me gusta ver el fútbol, pero eso no quiere decir que eso es mi prioridad o que lo pongo encima y me voy a olvidar de mi vida cristiana por participar, por ver eso, porque yo sé dónde está mi vida y mi vida está escondida en Cristo y Cristo en Dios. Y eso es lo mejor. La Biblia dice, y este es otro resultado de la salvación, que nosotros ponemos la mira allá donde está Cristo, las cosas que son de Cristo, amados hermanos. Entonces, querido hermano, es tiempo, oiga bien, que usted se evalúe y piense si eso no es. Entonces, una evidencia más, mi querido hermano, quisiera que buscáramos Romanos 8:16. 8:16 de Romanos, porque nosotros podemos testificar lo que sea. Nosotros podemos, no, si yo soy cristiano, yo me acuerdo que aquel día el pastor hizo el llamado y yo llegué y me recibí al Señor, fulano de tal oró por mí y me acuerdo que me quebranté y que no sé qué y que mi esposa bien feliz, ¿verdad? Pero mire lo que dice que el testimonio de quién es importante. Estamos en Romanos 8:16, dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que, mi querido hermano, de que somos hijos de Dios. El Espíritu nos da esa seguridad. El Espíritu nos muestra su propio trabajo en nosotros. Cuando no se trata de que usted va a tener una vida perfecta, pero se trata de que si su vida no siente usted que no satisface las expectativas de Dios, hay dolor en su corazón, hay deseos de cambio. Pero si usted sabe que usted no está viviendo la vida que Dios manda y eso no le provoca nada, no hace nada por acercarse a esa vida, a que ello haga cambio, haya
transformación en su vida, mi amado hermano, hay que revisar esa salvación, hay que revisar esa relación. Puede ser que usted la haya dejado a distancia, pero la característica de un salvo es que persevera. Es que persevera, amados hermanos. Todos los hijos de Dios perseveramos, continuamos, a pesar de cualquier cosa que pueda pasar. Entonces, amados hermanos, quisiera que buscara, por favor, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 al 6. Allá casi al final de su Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 4 al 6. Oh, amados hermanos, mire, la vida cristiana es hermosa, pero también es cierta. No está en oscuridad, porque Dios nos ha traído a la luz. Mire lo que dice 1 de Juan 2, 4. El que dice, yo le conozco, oiga esto, yo le conozco, cuando la palabra conocer no se refiere a un conocimiento intelectual, se refiere a intimidad, ¿verdad? Que hay una relación. Si usted se recuerda de José y María, la Biblia dice que José no conoció a María hasta que después que nació el niño. En otras palabras, no tuvieron intimidad ellos, ¿verdad? Refiriéndose a vida marital. Aquí en la palabra dice, el que dice yo le conozco, se refiere a una intimidad, a una cercanía. Y dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, oiga esto, mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Y si usted habla de ser hijo de Dios y no guarda sus mandamientos y no guarda su palabra y no le interesa siquiera guardar su palabra, amados hermanos, dice que la verdad no está en usted, y aquí llama al que se dice cristiano y no vive como cristiano, le da una palabra: mentiroso. Es que pastor, fulano es cristiano, pero lo que pasa es que no ha nacido de nuevo. Eso es imposible, eso no existe, eso no es bíblico, eso es una herejía. Una persona que es cristiana es una persona que lo primero que ha pasado es que ha nacido de nuevo, ha sido convencida, vive como convencida, guarda la palabra del Señor y desea estar delante de la presencia del Señor. Amados hermanos, mire, cuando suene la final trompeta, habrá muchas sorpresas. Y yo entiendo que ha sido por una predicación incorrecta, que viene y tiene años y años y años, que hemos desligado la conversión de la salvación. Hemos desligado el estilo de vida a una vida redimida. No, eso, no, yo solo soy salvo, yo no tengo una vida redimida. Pues entonces usted no tiene eso, no ha sido rescatado, usted no es salvo. El arrepentimiento, mi querido hermano, no es solamente volverse de un pecado. Yo, me arrepiento de haber hecho esto. No, se habla de un cambio de mentalidad. Eso es el arrepentimiento. Si no hay un cambio de mentalidad, no ha pasado nada y todo ha sido externo. Un evangelio livianito, así. Solo venga, reciba a Cristo. No se preocupe, no haga nada, no piense en nada, no trate de hacer esto, no trate de hacer lo otro. No, olvídese. Un evangelio así da una vida liviana también. Da una vida carnal y no una vida espiritual. Entonces, amados hermanos, es tiempo de hacer un stop en nuestra vida, de detenernos un momento y de recapacitar. Si yo amo la presencia del Señor o no. Tengo que escuchar porque no, el pastor se va a dar cuenta que no me conecté. Algunos lo hacen. Mira, algunos se conectan y se desconectan. Y al final del servicio se vuelven a conectar. Y es chistoso porque aparece que están conectados, ¿verdad? Y después al final del culto dice, fulano de tal está viendo. O sea que se vuelve a conectar. Y eso, amados hermanos, usted no tiene que rendirme cuentas a mí. Yo solo soy un mensajero. Dios me ha puesto a guiarle nada más.
pero usted tiene que rendirle cuentas a Dios y Él siempre está con usted y Él sabe lo que usted piensa. Amados hermanos, la Biblia dice que cuando el Señor andaba predicando, unos judíos creyeron en Él y entonces se acercaron y vino el Señor Jesucristo y Él les dijo que si ponían en práctica, si permanecían en Él, si Él hacían su palabra, iban a ser verdaderamente sus discípulos. Entonces allí comenzó la discusión con ellos y estos que supuestamente habían creído se fueron retirando y ahí los discípulos le dijeron, ay, se fueron, Señor, y el Señor los volvió a ver y le dijo, ¿quieren irse ustedes también? De los 12 que él tenía cerca, de los 12 que él tenía cerca, de los 12 que le llamaban Señor, uno nunca lo fue, nunca fue salvo. Entonces, si de 12 uno falló, sería bueno que usted y yo pudiésemos hacer esta evaluación de medirnos. Y hay, mire, una infinidad. Podríamos amanecer con este tema, tocando los textos bíblicos que llaman a un estilo nuevo de vida, un estilo novedoso en nosotros, que trae obras dignas de arrepentimiento, obras que corresponden a una persona arrepentida. Si tenemos el mismo léxico, hacemos las mismas cosas, tenemos la misma vida, amados hermanos, es que nada ha pasado. Si de repente usted se deja, van a llegar a pintar su casa, ¿verdad? Y llegaron todos los pintores y entonces dijo, ok, me voy en lo que ustedes pintan y usted se va. Y entonces usted piensa que están pintando su casa y cuando regresa a su casa le encuentra la misma casa manchada. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ah? ¿Qué es lo, mejor dicho, qué es lo que no pasó? No la pintaron. Entonces, aunque usted diga, yo soy salvo porque un día, tal fecha, yo recibí al Señor y a partir de ese día yo lo guardo en mi corazón, pero nada ha pasado, amado hermano, es tiempo de hacer un inventario. Hacer un inventario, mi querido hermano, y usted pueda, que el Espíritu Santo pueda testificarle a su corazón, como lo leímos hace un rato, que verdaderamente usted es hijo de Dios. Ahora, en Mateo capítulo 9, versículo 13, Mateo capítulo 9, versículo 13, hay una razón por cual usted no se debe despegar. Y ya mencionamos, sin tocar este versículo, pero quiero que lo veamos ahora. Esta es la razón por la cual nosotros no debemos de despegarnos de nuestra vida cristiana. Dice el versículo, estamos Mateo 9, 13, dice, id pues y aprended lo que significa, oiga esto, misericordia quiero y no sacrificio, es decir, no una vida fingida, una vida sacrificial fingida, sino que una vida real que se hace por amor, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces, perdón, nosotros no sabemos pecadores, sabemos que somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos. Jesucristo nos llama para que tengamos una vida en arrepentimiento. No es que no se trata de que yo me arrepentí de un pecado que tuve. No, me arrepiento de mi vida de pecado. Y por eso es que yo soy una persona, el cristiano debe ser una persona constantemente arrepentida, un corazón arrepentido, un corazón que ya no quiere vivir como antes vivió y ha decidido vivir para Dios. Esa es, amados hermanos, y que no, y ya no escuches evangelio de bendición, que Dios quiere bendecirte, Dios quiere que tengas una vida sana, que tengas esto, que tengas lo otro, que tengas algo de recibir nada más, y que no va a cambiar mi vida interna, que no va a cambiar mi manera de ver el pecado, que solamente va a alimentar mi deseo de tener y de ser y de crecer, etcétera, etcétera, pero no una vida en el Señor. Y quisiera que fuera conmigo también a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, por favor, capítulo 3, porque esto, amados hermanos, tiene que movernos nuestro corazoncito en nuestra manera de pensar. Dice así, mire, Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, oiga esto, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan ¿a qué, mi hermano? Al arrepentimiento. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros procedamos a una vida arrepentida, a una vida diferente, a una vida que no que llene mis expectativas, sino que una vida que proceda a llenar las expectativas del Espíritu Santo poco a poco, poco a poco. No estamos hablando de una vida perfecta porque usted y yo nunca seremos perfectos hasta que la perfección verdaderamente venga a su vida, a nuestra vida. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando podamos ver a nuestro Señor, porque seremos igual a Él. Le veremos tal como Él es, dice Juan, porque seremos igual a Él cuando ya seamos transformados por completo. Pero mientras tanto, constantemente nosotros buscamos ser diferentes porque amamos agradarle a Él, porque amamos presentarnos en Él aprobado. Recuerde que Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Pero ese efecto, ¿qué es lo que hace? Que cuando usted recibe a Cristo verdaderamente en su corazón, el Espíritu Santo dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que en vosotros mora el Espíritu Santo? Entonces a partir de ahí el Espíritu Santo comienza a producir en nosotros frutos, cambios. Pero si no ha pasado nada de eso, muy probablemente no ha sucedido nada. Y siguen predicándose porque usted no tiene nada que hacer. No importa que viva como quiera, no importa nada. Entonces, y vuelvo a repetir lo que dije al principio, no estamos hablando de una salvación por obras. Porque tan equivocado es pensar que yo tengo que venir al Señor y supuestamente recibirlo en mi corazón y ahí voy a ser salvo y nada pasa, como tan equivocado es que yo tengo que producir obras para ser salvo. Ambos aspectos son incorrectos. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer en Cristo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a obrar en mí. Alguien me dirá, no, pastor, pero si el Espíritu Santo no ha obrado en mí, ¿qué culpa tengo? Tenemos toda la culpa. Porque el deseo del Señor dice, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, a un cambio de mente, pero el Espíritu Santo no nos va a forzar a eso. Qué bueno fuera, mire, que tengamos nosotros la autorización de agarrar una pistola y ponérsela en la cabeza a alguien, decirle, recibe a Cristo, repita, repita, y que eso fuera válido ante los ojos de Dios, pero no funciona así. Y por más que nosotros los pastores vengamos y gritemos y hagamos y querramos producir emociones que lleven al oyente a un momento de quebrantamiento y piensen que eso es arrepentimiento. No es así. Arrepentimiento trae un cambio de vida. Oiga esto, un cambio de vida, de transformación. Ahora, quisiera que fuéramos a el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Entonces el cristiano se sabe pecador, pero tenemos una vida arrepentida. En otras palabras, hemos cambiado nuestra manera de ver el mundo. Versículo 19, 3:19 del libro de los Hechos dice de esta manera. Así que, oiga esto, arrepentíos y qué, y convertíos. Está uniendo las dos cosas. La I es copulativa, o sea, está uniendo, dice, para que sean borrados vuestros pecados. Es decir, arrepentidos y convertidos. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestros pecados se borran para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mis queridos hermanos, Dios es fiel, Dios nos ama. Y eso está completamente establecido en Juan 3:16. Pero la misma palabra en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, habla de una vida que ha cambiado. Habla de una vida que se transforma. Amados, estaba dentro del proyecto ahora poder hablar también de las bendiciones de una vida nacida de nuevo. Pero eso lo vamos a ver el próximo domingo, porque era sumamente importante que yo pudiese traer al menos una pequeña sacudida a tu corazón.
y que tú te puedas sentir aprobado porque el Espíritu Santo aprueba tu corazón. Quisiera solamente para que lo volvamos a leer en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Amados hermanos, es un tiempo de meditar. Es un tiempo de cambio. Y yo me he propuesto en el Señor que no vamos a estar hablando de las solamente de ofertas materiales en el Evangelio. Eso Dios lo hacía con Israel. A nosotros la mayoría de promesas son espirituales. Y si bien es cierto, vienen bendiciones materiales, pero no vienen como un fin en sí mismo. Nunca el fin del cristiano es prosperar económicamente. El fin principal es siempre presentarse a Dios aprobado. ¿Y eso qué quiere decir? Que tiene una vida que agrada a Dios, resultado de su salvación y de la presencia del Espíritu Santo y de nuestro corazón. Oiga esto, que eso no lo hemos dicho en todo esto, de su corazón rendido a Dios. Rendido a los deseos de Dios, rendido a la palabra del Señor. Y para terminar, volvamos a leer 2 Corintios 13, 5. Dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínese si está en la fe. Probaos a vosotros mismos, o sea, sin que vengan pruebas. Usted mismo meditar a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. En otras palabras, a menos que tu fe no te haya llevado a la salvación. Ya vimos que hay fe que nos salva. ¿Cuál? La de los demonios, que conocen a Dios, pero no los salva. Nuestra fe debe salvarnos. ¿Y esto qué es lo que trae? Una nueva vida rendida al Señor. Iglesia, no deje pasar este tiempo de palabra. Si usted no se ha rendido al Señor, en este momento yo quiero orar por usted. No vamos a hacer una oración normal que hacemos para que usted reciba al Señor, sino que vamos a orar porque Dios conceda a todos los que están conectados, les dé salvación. Usted y Dios. Usted y Dios. Y yo le voy a pedir al Señor que el Espíritu Santo le dé ese testimonio y si no lo tiene, que usted en esta noche pueda rendirse de todo corazón al Señor. Buen Dios, en este momento presento, Padre, a todos y cada uno de tus hijos o de las personas que están conectadas. Yo puedo decir que son tus hijos, pero tú eres quien testifica. Espíritu Santo, testifica hoy en la vida de cada uno de ellos. Dios derrama en su vida esa salvación que solo tú puedes dar. Concede, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, un corazón arrepentido, Señor, que viva para ti. Espíritu Santo, convence la vida de mis hermanos, que puedan rendirse hoy al señorío de Cristo y que de aquí en adelante no piensen que son dueños de su vida, sino que piensen que es Jesucristo el Señor de sus vidas. Sabemos, Dios, que tú tienes muchas cosas para nosotros, pero ayúdanos a tener ahora esa certeza. Oro por cada uno de los hermanos, Señor. Oro por cada uno de los hermanos, que ahora puedan doblar su corazón, verdaderamente, Señor, su vida a ti, Padre, humillarse delante de ti, Señor. Concede hoy, Padre, una nueva vida a cada uno de ellos, que a partir de hoy, Señor, cada uno de ellos pueda tener la certeza en su corazón, porque el Espíritu Santo les testifica que son salvos.
y que a partir de ahora ellos puedan tener una nueva vida en ti, Señor. Gracias, Padre. Los pongo en tus manos, Señor. Y permite que todos nosotros podamos tener diariamente frutos dignos de arrepentimiento. Nos humillamos delante de ti y te reconocemos a ti, nuestro Señor, nuestro dueño. Tú controlas, Señor, nuestra vida. Ayúdanos a renunciar, Señor, a relaciones pecaminosas. Ayúdanos a renunciar, Señor, a vida pecaminosa, a actividades pecaminosas, Señor. Purifica nuestra mente, nuestro corazón, para que la guía de nuestra vida sea siempre tú. Ayúdanos, Dios, a amar tu palabra. Ayúdanos, Dios, a amar a cada uno de los hermanos. Ayúdanos, Padre, a vivir de todo corazón para ti. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.